una agrupación, un reagrupamiento que no existe y que no se puede deducir de ninguna condición de la que compartamos quienes estamos en el aula o quienes compartimos en un momento dado una sociedad, ¿no? Ninguna de nuestras condiciones por sí solas aisladas, de ahí se deduce necesariamente que tengamos que dejar de ser un conjunto de individuos asustados y podamos actuar con alma colectiva, con orientación colectiva, con horizontes compartidos, con referentes en los que nos miramos todos. Ese es un trabajo de producción fundamentalmente afectiva y cultural, de la producción de una voluntad colectiva. En un acto hace tiempo, en otra campaña, decíamos que pensamos, hay mucha gente que cuando recuerda la época de la Segunda República es más grato y hay más películas, es más hermoso recordar la barraca y los grupos de teatro y no sé qué. No hay ninguna que recuerde los Ateneos Libertarios y que recuerde en realidad todo el trabajo de producción cultural y emocional, que no es un trabajo de producción de consignas, que es un trabajo de enseñarle a los de abajo que tienen alma, ¿no? Que después de toda la vida aguantando, trabajando, soportando, cargando, tienes alma, que eres capaz de producir belleza, que eres capaz de producir cosas, no de consumirlas, de producir cosas que te emocionan, que te hacen sentirte lo mismo con los de al lado. Ese trabajo, fundamentalmente cultural, estético y moral, de reagruparnos, es efectivamente un trabajo que no se puede hacer individualmente, ¿no? Y es un trabajo que solo puede ser una obra colectiva. Ahora bien, ¿qué hace falta para que eso se haga? Para que se produzca ese sujeto colectivo, que sabemos que la acumulación de malestares, de dolores, de frustraciones no va a producir. Sabemos, de hecho, que la acumulación de malestares, de frustraciones o de miedos por sí sola lo que puede producir es lo contrario, digamos, un clima de más anomía social, quítate tú que me tengo que salvar yo, no todos no vamos a poder, bueno, pues por lo menos, sí, todos estamos jodidos, pero por lo menos yo he nacido aquí. Para producir el otro clima, para producir un cierto clima de fraternidad, de sujeto colectivo, de una voluntad colectiva nacional popular digna de tal nombre, ¿qué cosas hacen falta? Pues, claro, hace falta muchísimas, yo apuntaría a dos. La primera que hace falta un trabajo ampliado, de largo recorrido, lento, paciente, inteligente y eficaz de construir intelectualidad orgánica. Y esto no es construir gente que habla durante mucho rato, es producir dos cosas. Por un lado, el otro día lo comentaba con unos amigos de broma, cada vez se producen más series y más películas y más cosas que nos dicen cómo será nuestro mundo dentro de 10, de 20, ya las de Black Mirror, las distopías no son aquí a 100 años, son el mes que viene. Black Mirror, capítulo diciembre de 2019. Todas esas lo que tienen en común es que ninguna de ellas, cuando se imagina el futuro, se puede imaginar un futuro mejor. O sea, que mira que alguno que sea, porque te lo financie Netflix o HBO, dice, bueno, pues a mí dame pasta que yo voy a hacer una cosa que voy a representar que en 30 años respiramos un aire mejor, tenemos más horas para estar con los que queremos, comemos mejor, somos más felices, aprendemos, no sé, más cosas en la vida. Esto no siempre ha sido así, contrasta con una producción de género de ciencia ficción. Yo todavía llegué en el límite a una producción de ciencia ficción que al revés, que cuando te representaban las ciudades del futuro íbamos como con mochilas que tenían tubos voladores y nos transportábamos por tubos que eran limpios y era como raro, pero quería ser optimista, ¿no? Quería representar un futuro mejor. El problema no es que nadie se lo imagine, el problema es que se ha generado una especie de clima cultural y moral por el cual, si alguien se imaginara un futuro mejor, sería una especie de tontorrón naif. O sea, nadie te acusaría nunca de ser tonto por apuntarte a la moda de los que dicen todo está fatal y nadie lo va a mejorar, así que nada, guerra necia todos contra todos, ¿no? Eso está, o sea, eso es como acompaña el clima del tiempo. Sin embargo, alguien que se atreviera a hacer una serie en la que en 20 años estamos un poquito mejor, más allá de que nos gustara más o menos la serie, sería inmediatamente tachado de un tipo entre naif, tontorrón, como ¿qué te has pensado? Bueno, hace falta librar una cierta pelea por el prestigio no solo el prestigio del compromiso, sino el prestigio de apostarle a que las cosas pueden estar un poco mejor. Que nunca va a ser tan guay, porque en realidad siempre es más fácil que a uno le reconozca la lucidez si tira como de negatividad, de ácido, de pesimismo. Bueno, pues hace falta atreverse a dibujar escenarios en los que estemos un poco mejor.
hace falta que alguien proponga, o sea, hace falta algún tipo de horizonte que aúne las esperanzas. Es mentira esta cosa de... O sea, yo he militado durante mucho tiempo en una escuela y en una forma de ver las cosas que entendía que en realidad el peor enemigo de las esperanzas para que se hiciera la revolución era el reformismo. Con lo cual, una vez que hubieras demostrado que el reformismo es imposible, ya evidentemente que quedaba, pues nada, la barbarie del socialismo, pues no, a fuerza de intentarlo, pues acabará siendo socialismo, cuando en realidad la gente se imagina con mucha más facilidad la barbarie. Y por tanto, lo que nosotros tenemos que hacer no es demostrar que no existen falsas ilusiones ni posiciones intermedias, es demostrar que existe alguna. Es decir, que hay alguna utilidad entre que tú te alistas, tú te apuntas, tú te comprometes a intentar cambiar las cosas y que las cosas evolucionan un poquito bien. Porque digamos, el romanticismo como un poco melancólico por el cual, no, tú te apuntas, yo sé que no lo vamos a lograr, pero bueno, somos hijos de 1000 derrotas. Claro, nadie te propone, no hay ninguna app en el móvil que te proponga, ¿no? En plan, derrota, ¿sabes? Y que te apuntes a una cosa en la que palmas siempre, pierdes horas, pierdes colegas, pierdes no sé qué, y nada, nunca vas a lograr nada, ¿sabes? De prestigio. En realidad, todo el régimen de deseo neoliberal funciona al revés. Te propone cosas que puedes tener ya, que puedes tener de inmediato. Lo que pasa es que es verdad que pasadas no te gustan mucho, o sea, se acaban y es como otra historia más. Ya está, pues eso, como régimen, es verdad, régimen de placer de 30 segundos. Se acaba y luego necesitas otra, y otra, y otra. Pero son cosas que tú, de alguna manera, te puedes imaginar. Entonces, en primer lugar, hace falta horizontes que se atrevan a postular, que sean fáciles de tocar. Y luego iré con eso porque yo creo que en gran medida lo verde y el desafío climático y las posibilidades de transformación ecológica nos permiten aterrizar mucho, poner ejemplos muy concretos que se pueden tocar de formas alternativas de vivir, de gozar del tiempo y de organizarnos. Es sencillo imaginárselo. Y que sea sencillo imaginárselo es la condición de posibilidad de que alguien te escuche cuando estás dando la pelea, ¿no? Y la segunda, que es la labor que casi siempre nos olvidamos con respecto a los intelectuales orgánicos, hace falta esa inmensa labor de traducción de los intelectuales orgánicos, pero de traducción a los formatos, a los circuitos y a las formas de expresión que tienen verdadera capacidad de contaminar, de contagiar y de hacer que las cosas circulen. O sea, el otro día Rosalía con la tontería de Factbox, en realidad está haciendo un huevo. Pero no solo está haciendo un huevo, porque difunde una opinión política y ya era hora de que alguien se comprometiera. Una persona que está de moda, que fabrica sistemáticamente lo que mola, es capaz de poner encima de la mesa que comprometerse mola. Y que dar la cara y decir, no, mira, en realidad, no te creas que no soy ni guay ni modernos. Y te lo digo yo, que estoy inventando lo guay y lo moderno. Necesitamos mucha gente que haga labor de traducción y que haga labor de traducción a los códigos en los que circulan la producción de ideas aceptables y la producción de valores aceptables. Y no hace falta hacer una enumeración, pero lo necesitamos necesitamos en gente que haga necesitamos gente que haga videojuegos, necesitamos gente que haga música, necesitamos gente que se invente cánticos, necesitamos gente que escriba, necesitamos gente que produzca arte, necesitamos gente que eduque a los chavales, lo necesitamos en gente que ponga en práctica en su barrio formas diferentes de relacionarse, de producir o de distribuir. Eso por lo que respecta, digamos, a la organización, cuando digo partido, no lo digo en términos, digamos, exclusivamente como jerárquico electorales, sino en términos de la agrupación del intelectual colectivo para hacer que la esperanza de que las cosas puedan ser diferentes no sea una cosa que está lejísima, sino que es algo tangible, cercana, prestigiada. Pero necesitamos una segunda cosa que se nos olvida a menudo y que yo cada vez estoy más obsesionado con ella. Tengo la creencia de que en realidad el nivel de destrucción del territorio social que ha hecho el neoliberalismo no se puede revertir solo. Digamos, la sociedad sola no puede contra el neoliberalismo. Y tenemos un apéndice que puede ayudar a fabricar condiciones un poquito más sencillas. Es necesario y es fundamental que los estados creen mejores condiciones sociales para organizarse. Digo, no le podemos pedir solo a la gente reagrúpate. Joder, cuando yo era chaval, tú salías, te pasabas la noche pegando carteles y casi nunca te pasaba nada. Hoy no hay manera de hacerlo sin que te multen. Entonces, no, pero es que no es una tontería cuando le dices a la gente reagrupaos. En realidad, cada generación tiene como la creencia, se educa como en, joder, los de antes sí que eran chungos, ¿no? Los de antes sí que lo hacían y los de ahora es que somos más. Es mentira, en realidad había mejores condiciones institucionales. O sea, está ahí Nacho Murri. Nacho seguramente conoció mejores condiciones institucionales para organizarse en la calle. Y yo la conocí mejor que los chavales del barrio que están ahí, que se organizan ahora y que no sé qué. Es verdad, hay peores condiciones, digamos. Es necesario producir desde la política y desde lo institucional
condiciones que faciliten que agruparse sea fácil, sea menos costoso y rinda más beneficios. Y no estoy hablando del teleque, estoy hablando como de cosas muy concretas. ¿Por qué la derecha le ha decretado desde hace mucho tiempo, en muchas comunidades autónomas en España y aquí en particular, la guerra a la sanidad pública? No es verdad que sea solo por hacer negocio. Es fundamentalmente una guerra de carácter ideológico y antropológico, porque la sanidad pública es un trocito de socialismo. Tú no tienes que pagar, no te preocupas de ella, lo haces vía impuestos y lo haces... Es un organismo depositario de cooperación y solidaridad colectiva que cuando lo necesita está ahí. Y no te pregunta qué has hecho en el último tiempo, cuál es tu currículum, cuántos idiomas, quiénes son tus padres, cuál es tu apellido, te cuida. Dice, somos una sociedad tan avanzada que vamos a montar una institución de cuidado universal, que cuida de la gente, la buena sola. Ojo, y funciona, no solo funciona, es más barata que la privada. Es más barata, es más eficaz, funciona mejor. Cuando nosotros la campaña de igual, cuando lanzamos la cosa de la farmacéutica pública y de crear una farmacia pública, el ejemplo era un ejemplo de hospitales norteamericanos. Eran 140 hospitales norteamericanos privados que se habían agrupado para poner en común la compra y a veces la producción de medicamentos porque era más barato hacerlo así, porque han dicho, si tú tienes que comprar todos los tuyos y yo todo, si es que en realidad a ellos, que eran empresas solo, les salía más barato. En realidad lo que estaban apuntando es a formas de cooperación superiores que al final acaban en un sistema de salud pública. La guerra de la derecha contra la sanidad pública no es una guerra solo por hacer, claro que han hecho negocio y hacen negocio, no es una guerra solo por hacer negocio, es una guerra por construir un tipo, es una guerra antropológica casi por construir un tipo de ser humano, que es un tipo de ser humano que piense, nadie va a cuidar de ti, tío, o tía, estás solo, tienes lo que puedas labrarte. Y no tienes el goce de verte con tus iguales en la misma institución, gozando del mismo servicio. Y todo el que te proponga que pueda haber un depositario de cooperación que pone cosas en común, cuida de los suyos, administra las compras, lo compra todo junto, es más barato, se rige no solo por la ley, digamos, de la máxima rentabilidad, sino que también puede, pues no sé, por ejemplo, puede hacer inversiones a 30 años. De hecho, si todo el mundo lo sabe, cuando a alguien le pasa algo grave, lo que quiere es poder ir a la pública. Que no está calculando inmediatamente. Conozco millonarios que cuando tienen un problema real se van a la pública. Pero es un ejemplo concreto de que en realidad una lógica, pero no una lógica, es que cuando decimos lógica parece que estamos diciendo como un discurso, de que hay una forma concreta posible de organizarse que soluciona los problemas y que te hace estar más tranquilo, más cuidado, más satisfecho. De tal manera que su guerra contra eso es una guerra por borrar de la memoria que tales cosas son posibles. Claro, porque en el fondo el neoliberalismo, la esencia del neoliberalismo no es económica. La esencia del neoliberalismo como dominación económica no es económica, es de otra índole, ¿no? Que tiene que ser sacada a relucir y que tiene que ser descubierta en este tipo de imposibilidad de lo común, ¿no? Como decía, claro, el problema del goce estético es que cuando tú sabes que lo gozas en común, gozas de otra manera, ¿no? Esto en Kant, los que hemos estudiado a Kant lo sabemos muy bien, ¿no? Y esta es la capacidad que tiene el goce estético, ¿no? De que en su apertura está abierta a la producción permanente de comunidad, en una comunidad que no se cierra de ningún modo. Y esto se concreta, se aplica en decisiones muy sencillas que facilitan o dificultan el que la gente se agrupe. La producción, pero no que se agrupe para hacer política, que se agrupe, la producción de comunidad. Pero que nos podríamos imaginar 25, nos podemos imaginar... cuando pusimos encima de la mesa que es necesario que las administraciones, cuando tengan que hacer compra pública para abastecer los comedores de las escuelas infantiles, de las residencias o de los colegios, privilegien comprarlo de kilómetros cero, de cercanía, de pequeñas empresas que lo han producido localmente y ecológicamente. Eso te hace concretamente, no es solo un discurso, es también una condición de irreversibilidad, te hace concretamente que sea más fácil vivir de la producción, por ejemplo, agroecológica en tu zona, en tu región, en tu comarca. Cuando el urbanismo decide apostar porque haya plazas o porque no las haya, o decide apostar porque haya bancos o lugares donde puedes estar sin gastar dinero o porque por el contrario no lo haya, está produciendo un tipo de ser humano. Y está diciendo, queremos producir un ser humano para el cual la agrupación, la comunidad, el goce en común y además no mercantil sea imposible ya de imaginar. Lo digo porque igual no soy la persona más adecuada ahora mismo, pero si tuviéramos que decir, si se forma un gobierno progresista y le tuviéramos que decir, oye, ¿qué cosas podrían ser un buen camino para transformar nuestro país? No serían solo aquellas que abran como grandes batallas, algunas sí, digamos, grandes batallas ideológicas. Franco lo vuelves a meter, sacas otra vez a Franco, ya. Está bien, ¿eh? Yo me alegré mucho de que lo saquen y se lo lleven todo y que acaben con... Me parece perfecto.
pero habría que fijarse en cuáles son ese tipo de transformaciones pequeñas, concretas en la vida cotidiana. Algunas son fáciles, si es que algunas se hacen con ordenanzas municipales, algunas concretas que ayudan a que para la gente agruparse sea más sencillo, más placentero y más eficaz. Es decir, que produce cosas concretas en el centro de trabajo, en agruparte. Cuando antes decía lo de la importancia de lo verde, no es solo una cosa de bajar la factura de la luz o de sustituir las eléctricas por una gran eléctrica pública. No. Es que tenemos la posibilidad, digo, ¿cómo afecta a la convivencia concreta en una comunidad de vecinos que tengas que compartas, por ejemplo, placas fotovoltaicas y que luego tengas un sobrante que lo decides conjunto? ¿O cómo afecta que una parte de los residuos lo gestiones colectivamente y después una parte de lo que eso genera lo distribuyas?